Yo quiero presentarles a un ser excepcional. Quiero presentarles a un hombre ejemplar. Él se llama, y posiblemente ustedes han oído hablar bastante de él se llama Humberto Prado Sifontes, es abogado, es activista venezolano, es fundador y se desempeñó como director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Y en el 2019, durante la crisis presidencial de Venezuela, fue designado como comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a la víctima. Ahí estuvo un tiempo. ¿Por qué es un ser excepcional este hombre? Bueno, que nos cuente su vida antes de hablar del informe que acaba de presentar. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Te admiramos, Humberto. Cuéntanos de tu historia desde niño. Bueno, muchas gracias, Napoleón. Muy amable por ser siempre consecuente con el trabajo que he realizado en mi vida. Y bueno, desde pequeño yo toda la vida fui un deportista. Nací en La Pastora y ahí hice mucho deporte en el Inca. Me destaqué mucho en el basquetbol, en la natación y en el béisbol. Y en las carreras de carritos Inca también, que quedé mejor freno del Distrito Federal. En una oportunidad en las Fuerzas Armadas cuando se hacían esas carreras de carrito. Desde la esquina de San Luis hasta el Socorro, me acuerdo. Que en un tiempo inclusive fueron transmitidas por televisión. Yo recuerdo de pequeño que las transmitían por televisión. Sí, y entonces, bueno, así me desarrollé, estudié hasta primer año. Me vi involucrado en un problema por la casa con unas personas que yo conocía. Eso fue a los 18 años. Háblanos de eso para saber en qué consistió tu pena y cómo sales de la cárcel y qué haces al salir de la cárcel. Sí, bueno, me involucraron en un delito contra la propiedad. Inmediatamente yo hablé con mi familia y me puse a la orden de las autoridades, me entregué. ¿Qué es un delito contra la propiedad? ¿Qué fue lo que robaste, será? No, yo no robé. Fueron unas personas que robaron por la casa, pero ellos se la pasaban por la cuadra y la policía simplemente lo que hizo fue llevarse a muchas personas y entre esas personas por lo menos yo me vi involucrado porque cuando a mí me preguntaban que si yo conocía a 3 de las personas yo decía que no, porque tú sabes que vivir en un barrio y decir que tú conoces a alguien, eso simplemente te condena ya en la parroquia y corre peligro tu familia. Y Pero eso me te llevó, condenaron a 7 años de prisión. ¿De qué te acusaron exactamente? no de cómplices en un robo, de cómplices en un robo. Y no a 7 años, a mí me condenaron a 14 años. Wow. A 14 años, porque yo me negué en todo momento a decir que yo conocía a las personas que me ponían en un vidrio. Y bueno, nada, eso me llevó a prisión. Mi familia no tenía cómo pagar un abogado. Y bueno, eso... ¿Qué año era? Tenías 18 años. ¿De qué año estamos hablando? Yo tenía más o menos en ese tiempo como 18 años. Eso era más o menos 86. Eso era más o menos 79, 78, más o menos. Y ¿Y qué viste en prisión? ¿Llegaste a qué prisión? ¿Dónde estabas? al retén de Katia. Llegué al retén de Katia y imagínate, uno de la noche a la mañana amaneces en 4 paredes metido en una prisión. Y bueno, en el retén de Katia tú sabes que eran 2 torres, la torre norte y la torre sur. Y en el centro había una cancha de basquetbol. Inmediatamente que a mí me metieron ahí en esa cuestión, me puse a jugar basquetbol y como yo jugaba bien el basquetbol, inmediatamente me metieron en la selección del retén de Katia y por los conocimientos que yo tenía, inmediatamente me puse a trabajar como monitor deportivo y después llegué a ser el coordinador de deporte del establecimiento y de ahí me trasladaron a la cárcel Modelo porque me opuse a un traslado de un grupo de deportistas y dijeron que como yo era el líder, entonces me mandaron con todo el equipo para la cárcel Modelo de Caracas.
¿Cómo fue tu primera noche en aquella cárcel? No, eso es una noche que uno no duerme, porque tú llegas a un sitio que no es que te asignan una cama, te asignan un espacio, sino que te asignan en un sitio donde está hecho para 3 personas y ahí hay 20 personas por lo menos en esos calabozos. Acuérdate que ahí había un hacinamiento de más del 80% en el retén de Cati. ¿Y aquella noche qué hiciste? ¿Pudiste dormir? ¿Estabas de No, pie? no, no, ahí no, primera noche no se duerme. Primera noche como llegas tarde en los traslados, no se duerme, sino lo que haces es estar pendiente de tu integridad, de tu espacio, de donde te meten. Y al día siguiente, por lo menos cuando ya hay luz, que empiezas a ver las cosas, empiezas a ver a algunas personas conocidas del barrio, de personas que por lo menos eran deportistas y también fueron a parar malamente ahí a la prisión. Y después de ahí, bueno, nada, te seleccionan del área de calabozos de la PTJ, que había un área de PTJ donde te trasladaban, y de ahí después que te dictaban el auto de detención, te pasaban a la Torre Sur para que de ahí estaban todos los que ya estaban judicializados, estaban en tribunales. Y a mí me asignaron en el pabellón 4 y ahí en el pabellón 4 bueno, llegué en el grupo de deportistas y ahí me empecé a destacar en el deporte y a enseñar a muchos la parte de organización deportiva, la parte de legislación deportiva, la parte de, por lo menos, de arbitraje en el básquetbol. Hice un curso ahí, impulsé un curso de monitores deportivos en el retén de Katia. Y por lo menos con las amistades que uno tenía en el área deportiva, uno siempre solicitaba por lo menos donaciones al Instituto Nacional de Deporte, al Colegio de Entrenadores Deportivos de Venezuela, al INE del Distrito Federal, y con eso por lo menos uno organizaba torneos y eso por lo menos hace que la vida que tú llevas en prisión no se haga tan monótona, sino que por lo menos tú tienes un tiempo libre, por lo menos haciendo cosas que hacen que el tiempo no te pegue tanto como a muchas personas que de repente no tienen absolutamente nada que hacer y eso trae como consecuencia que caigan en el ocio. Y bueno, nada, de ahí ¿Recuerdas el primer amigo que haces en prisión? oye, sí me acuerdo de él, claro, sí me acuerdo de él. ¿Qué es de la vida de él? No, él era un ingeniero, un buen amigo. Bueno, no, él salió en libertad también, primero que yo, hace muchísimos años, pero yo le perdí la pista, se llama Alfredo, pero un buen amigo, que siempre me aupaba para que uno siguiera por lo menos haciendo cosas positivas por lo que era el deporte, porque él veía que uno podía por lo menos reunir en una actividad todos los pabellones juntos, que nunca eso se lograba, por lo menos para un campeonato deportivo. El pabellón 1 contra el pabellón 2, el pabellón 3, el pabellón 4, el pabellón 5, la Torre Norte contra la Torre Sur. Y por lo menos eso hacía que muchas personas, como te digo, pasaran su tiempo libre en algo positivo. Y ¿Qué eso, dramas viste allá adentro? armas. Dramas. No, muchísimas dramas, ¿vale? Ahí, mira, cuando tú estás en prisión, si tú no tienes el apoyo de tu familia, tú ves que poco a poco vas perdiendo todo. Hay muchas personas queridas que por lo menos van falleciendo, otros que van teniendo problemas de divorcios, otros que tienen problemas simplemente porque se les fue la esposa, se suicidan, se meten, por lo menos caen en vicios. A personas que por lo menos cuando le cargaban una sentencia, por lo menos muchas veces caían en problemas, porque para olvidarse siempre caen en lo que tiene que ver con la droga y no simplemente en frentear lo que tú tienes por lo menos al frente para salir adelante con tu vida.
Es muy difícil ese mundo, porque yo siempre he calificado que las cárceles son universidades del delito. Esos son sitios donde las personas van porque cometieron algún tipo de hecho. Son pocas las personas que van por inocente, porque el inocente también paga ahí, lamentablemente. Y cuando llegas ahí, tú no te encuentras como esa mano amiga que en vez que te diga, no caigas en estos vicios, no caigas en estas, por lo menos en estas amistades que te traen problemas, sino que simplemente te consigues a la persona que más rápido te da un arma o un chuzo para que tú formes parte de un grupo y por lo menos entre todos se puedan cuidar. Y eso trae como consecuencia enfrentamiento entre muchas personas adentro por cualquier tipo de cuestión. Porque me vistes mal, porque me tropezaste o porque simplemente me dijeron que tú me estás mirando como por ganas de tener un problema conmigo. Por cualquier tipo de lo que tú menos te imaginas, ahí hay una pelea. Y lamentablemente las autoridades nunca están donde tienen que estar, sino que están siempre alejados y ellos están simplemente como para recoger a las personas que mueren dentro de la prisión, a las personas que fallecen dentro de la prisión, porque ni siquiera tratan a las personas que están enfermas por algún tipo de situación, sino que como no son familia de ellos y ellos utilizan un término que preso es preso y su apellido es Candado, lamentablemente eso es muy desastroso porque tú aprendes a valorar muchas cosas en la vida, pero también aprendes por lo menos a ver a las personas y también de lo que perdiste. Cuando tú ves esas cosas, tú aprendes por lo menos a valorar ese tipo de situaciones. Incluso tú aprendes a ver el daño que tú pudiste causar a tu familia con todo el daño, la situación que tú puedes estar pasando. Esas son cuestiones que te llevan por lo menos a reencontrarte a ti como ser humano y por lo menos a tratar por lo menos de ir por un camino totalmente diferente, porque la cárcel es como decía un personaje, la cárcel es el infierno porque el infierno es no poder amar. Y eso es una cuestión, es que tú ves eso a diario. Y lamentablemente cuando tú ves una persona que sale de una prisión y tú le preguntas cómo te sientes, qué sentiste, eso es una cuestión cuando tú obtienes tu libertad, que tú no sabes cómo expresarla, porque es una cuestión tan grande cuando tú recobras algo de lo que te quitaron, que tú no sabes cómo decirlo. Por eso es que a la gente, cuando mucha gente sale en libertad y le pregunta, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo me voy a sentir? Me siento feliz. Eso es lo que uno puede decir porque no sabe cómo expresarlo. Después de tantos años, ¿me puedes decir cuál fue el peor día o la peor noche tuya en esos años de prisión? Cójale, fueron 7 años. Fueron 7 años en el retén de Cati, en la cárcel modelo de Caracas, en la Penitenciaría General de Venezuela y en la planta. Y uno vivió demasiados acontecimientos internos donde la vida no vale absolutamente nada y que lamentablemente se te va en un momento que tú menos te lo puedes imaginar. Y yo creo que fueron muchas cosas, porque uno como deportista dentro de la cárcel, uno evitaba muchísimos problemas, uno se metía en los problemas, como por lo menos para que las personas reaccionaran cuando se entraban a chuzo. Imagínate 2 personas matándose y tú te metes en el medio como para hacerlo volver a la realidad y que simplemente te digan, no, lo que pasa es que él me está mirando mal y broma, pero por esa tontería, y tú te metas por el medio para evitar esa cuestión.
Y a ese ser humano que tú le salvas la vida no tiene nunca cómo decirte gracias. Siempre está tan agradecido que siempre la familia, las personas. Y yo creo que fueron muchos, incluso hasta en plenos juegos internos, que habían problemas graves que uno se metía en el medio y la gente, por el respeto que le tenían a uno, por el trabajo que uno hacía, por lo menos había como esa paz momentánea. Pero, oye, uno le salvó la vida a varias personas, a varias personas. ¿Cómo fue la primera vez que un amigo tuyo o un preso, compañero tuyo preso, sale en libertad y tú te quedas adentro? Ah, muy duro. Eso es muy duro porque tú, no solamente el amigo, tú tienes como un hermano que es un compañero de infortunio viviendo contigo en el mismo calabozo, y que después que tú tienes años con esas personas, que te levantas viéndolo y te acuestas viéndolo, y por lo menos intercambiando sobre los problemas que uno tiene, o que no vino la visita tal día, o que no te llegó para comprar la comida, o que simplemente no te llaman a tribunales, o que la cuestión está totalmente paralizada. Y de repente llega el momento que un amigo que tiene contigo por lo menos 2 años o 3 años o 4 años, bueno, se va de libertad. Imagínate la relación que tú has hecho, no solamente con el preso, sino con la familia del preso también, que te ven como un hijo, que cuando tu familia no puede ir, seguramente va la familia de él, que cuando tu mamá no puede ir, entonces la comida de tu mamá te la lleva la familia de él. Y hay una relación muy grande que llega cuando el momento de ese traslado, que eso yo no tengo cómo expresártelo, eso duele, eso lo llena a uno de mucha alegría, pero Entraste duele. a los 18 años, fueron en la sentencia 17 años de cárcel, creo que me dijiste. 14. 14, o sea que saldrías a los 35 años. ¿Alguna vez perdiste la esperanza? ¿Alguna vez quisiste morirte? ¿Trataste de suicidarte o algo de eso? No, yo nunca pensé en eso, pero yo sí dejé de creer en la gente. En yo me acuerdo que cuando yo estaba en la cárcel Modelo de Caracas, que me trasladaban para el retén, para la planta. En la planta me conseguí 3 personajes. Uno que está en paz descanse, que se llama el padre Luis Mario Lazo, que era decano de la Católica, con un grupo de estudiantes que eran voluntariados, que hacían trabajo para ayudar en el área social, en el área deportiva y en el área jurídica. Y también a un amigo que se llama Julio César Arriaza. Y en ese momento que yo llegué ahí, bueno, uno llega como ya con unos años que lleva uno en prisión, como buscando quiénes son los deportistas y bromas, y con eso uno se va haciendo como campo. Y después, cuando tú empiezas a organizar igualmente actividades deportivas dentro de ese penal, el grupo de voluntariado se te empieza como a acercar para tratar de conversar contigo. Y uno decía que uno no era conejillo de laboratorio de ninguna persona. Y eso, por lo menos, yo siempre los alejaba, al punto que ellos me trajeron al padre Olazo para que hablara conmigo. Y el padre Olazo me decía algo muy importante, que las cosas se llevan poco a poco y que uno nunca puede perder la fe en las personas. Pero tú las perdiste. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque la cárcel no te hace ver las cosas como que
si los amigos tuyos los sigues teniendo porque los pierdes, porque personas muy queridas de repente ya no las tienes a tu lado y no tienes absolutamente a nadie, y eso te hace que simplemente tu familia son tus amigos que están dentro de la prisión. Y cada vez que te cambiaban de prisión era volver a empezar, ¿no? Claro, pero el tiempo que por lo menos uno duraba en uno hacía tantas relaciones que eso por lo menos ese rumor se corría sobre quién era uno, y además de eso, de los intercambios deportivos que por lo menos uno sostenía, siempre uno se ganaba el respeto y siempre uno tenía amistades donde tú llegabas, por lo menos te esperaban con mucho cariño y con respeto. Y en ese interín, en tantos años de cárcel, ¿alguien de tu familia o alguien conocido estaba tratando y peleando por tu libertad, diciendo que tú eras inocente, que dieran pruebas de por qué 14 años? No, Napoleón, tú lo que tienes es tu familia nada más. Y tu familia nada más llega hasta donde tienes para conseguir un abogado. Y como todo, como tú no tienes como el poder para tener un abogado que por lo menos llegue a los sitios con mucho respeto y que lo conozcan, eso hace que tú caigas por lo menos como en el grupo de los invisibles, pues, de los que no se ven. Y eso precisamente te trae a que tú te olvides de un espacio, y que por lo menos en el que tú estás es en el que tú te estás desarrollando, y en el que por lo menos tú buscas de mantenerte y buscas de sobrevivir. Y eso no es como para perder la esperanza. No, porque mientras tú tengas vida, por lo menos siempre vas a tener esperanza. Y estaba mezclado con asesinos de varias personas, con gente realmente peligrosa. Con todo el mundo, con todo el mundo. ¿Y cuál es la diferencia entre unos y otros? Mira, yo creo que todas las personas, yo creo que hasta el más malo es un ser humano que en cualquier momento entra en razón cuando tú sabes por lo menos llevarlo y conversar con él. Pero cuando tú desprecias al ser humano y cuando tú los tienes apartados, y cuando tienes una responsabilidad tan grande sobre esas personas, y lo menos que haces es acercarte y lo que haces es distanciarte, ese ser precisamente responde como tú lo estás tratando y con la estructura donde está conviviendo. Es como, por lo menos castigan y maltratan tanto al ser humano, de que llega el momento de que el ser humano se cansa y te ataca, pero te ataca por el respeto que debe tener la persona. Por eso es que muchas veces cuando hay todo este tipo de situaciones que se presentan dentro de los establecimientos, que porque les roban la comida, porque la comida se la llevan a las 10 y se la pasan a las 5 de la tarde, o porque la comida llega fría y podrida, eso hace de que una persona, cuando imagínate, que está metido 24 horas, encerrado en un calabozo durante yo no sé cuántos meses, y el policía que está afuera burlándose, comiéndose tu comida y pasándotela cuando le da la gana. Y llega ese desprecio, precisamente es lo que trae como consecuencia que la persona que está por lo menos en prisión se convierta en una persona problemática por ese olvido que le tienen. Por eso hay un dicho que dice que el bueno sale malo y el malo mucho peor. Y es precisamente por esa falta, no solamente de sensibilidad, sino que la persona que trabaja en una prisión tiene que ser un ser humano muy especial, porque él no va a trabajar con una persona que no tiene problemas, va a trabajar con una persona que tiene problemas y que está metido en un problema, y que tú lo tienes que tratar como un ser humano si lo quieres recuperar a la sociedad. Sí, va a trabajar con muchas personas que tienen muchos problemas. Muchísimo. Pero una cosa es Yare, que está lejos ya,
Y otra cosa es estar en San Juan de los Morros, porque te entendí que después te mandaron para la penitenciaría general. ¿Cómo Sí. hacía tu familia para visitarte? Bueno, como hace la familia del preso, que tiene que por lo menos ponerse de acuerdo para ver cómo llegaba el nuevo circo, para que del nuevo circo ir a los autobuses que por lo menos iban a San Juan de los Morros y del San Juan de los Morros de la parada por lo menos al penal. Eso es un calvario que vive la familia, por eso es que uno ama tanto a su madre y a sus hermanos. Ahora, en la mitad de tu sentencia, a los 7 años, recibes un indulto presidencial. Eso fue en 1985. ¿Cómo se consigue ese indulto? Bueno, porque ese grupo de voluntarios de la Universidad Católica me decía que eso que tú me estás preguntando, que si yo había perdido por lo menos la esperanza y todas estas cosas, y yo le dije que la esperanza nunca la perdía, pero que yo simplemente no creía en que la gente podía hacerle favor a los demás. Y este grupo de muchachos se fajó por lo menos a buscar ese indulto presidencial. Imagínate, pero es que esta historia es tremenda porque se fajó a buscar ese indulto para que a mí me hicieran los estudios psicosociales, el estudio social, el estudio jurídico, el estudio psicológico. Y resulta que cuando me hicieron, yo le decía que no perdieran el tiempo y el padre Lazo me decía que tuviera fe en que por lo menos los muchachos iban a hacer algo. Y esos muchachos, me acuerdo que hablaron con una persona que era secretario del Consejo de Ministros de la presidencia y llevaron mi caso de todos los años, de todas las actividades que había cumplido y se interesaron en mi caso y me mandaron a hacer los estudios psicológicos, sociales y jurídicos. Y en el estudio psicológico, la psicólogo me dice que cuáles son tus expectativas, qué quieres hacer tú en la vida. Y yo le dije, bueno, yo quiero llegar a ser abogado, yo quiero ser coordinador nacional de deporte penitenciario para ayudar a mis compañeros, ¿no? Bueno, resulta que me rasparon por iluso. Y después, para que tú veas cómo da la vuelta a la vida, ¿no? Y después que yo salgo, me consiguen una entrevista con Domingo Viña, que era presidente del IND. Y Domingo Viña me dice, yo te estoy esperando aquí para que tú seas el coordinador nacional de los deportes en todas las cárceles del Instituto Nacional de Deportes. Y empecé a desarrollar un programa de campeonatos nacionales, intercambios deportivos, cursos de monitores deportivos, cursos de personal técnico en todas las cárceles, por lo menos para ocupar el tiempo libre de las personas. Y estudiar Derecho en la Universidad Central. Y estudiar de noche. Pero tú mismo dijiste, y perdona que te interrumpa, que hay un dicho que el bueno en una cárcel sale malo y el malo peor. Pero no, ese no es tu caso. ¿Qué pasó contigo? Bueno, yo creo que uno no se dejó, como se dice, uno no cayó, como se dice, en el ocio, uno no cayó en las malas amistades, sino que uno más bien tenía como una meta. Es que la persona que no es mala es muy difícil que se eche a perder dentro de la cárcel. Más bien esa persona que es buena busca de ayudar a los demás. Y yo creo que una de las cosas que a mí me formó como ser humano fue la INCA, con mis profesores y todas las actividades que desarrollé en los campamentos de la INCA, en las carreras de carritos INCA, en los campeonatos deportivos, en los diferentes intercambios. Y eso te da como, por lo menos a ti, unas herramientas importantes que cuando tú estás en ese espacio, bueno, ahí te preguntas qué es lo que se hace, qué sabes hacer tú. Y lo que uno sabe hacer es simplemente dirigir el tema deportivo. Y yo creo que eso fue lo que a mí me dio todas las herramientas para no caer en problemas graves, porque si no, desde cuando por lo menos ante tantos enfrentamientos uno no fuera caído en eso. Pero lo que yo te quería decir de la psicóloga que me raspó en el estudio es que después que yo salí, que me llegué a ser el coordinador nacional de deporte penitenciario, después que me gradué de abogado, hubo un ministro de justicia llamado Rubén Creisen,
de Caldera. Ese ministro Rubén Kreis me nombró jefe de diagnóstico y tratamiento del Ministerio de Justicia. Y eso quiere decir que todos los coordinadores deportivos, los coordinadores culturales, los psicólogos, los abogados, los curas, los de educación, estaban bajo mi responsabilidad. Y la persona después que me raspó a mí, yo era el jefe de esa psicóloga. Y cuando te vio una vez jefe de ella, ¿qué se dijeron? No, yo le dije que la vida es una cosa seria, que nunca hay que, por lo menos, quitarle los sueños a la gente. A ti no te quitaron el sueño y tú seguiste peleando y no saliste mucho peor, ni siquiera saliste peor. Pero háblame de quién te informa que tienes un indulto presidencial. Si te dicen en cuánto tiempo vas a salir. ¿Qué pasó cuando saliste? Cuando se cerraron las puertas de prisión detrás tuyo, ¿quién te esperaba? ¿Y cómo fue ese día? No, ese día, cuando ellos estaban haciendo todo su trabajo por el indulto mío, llegó mi libertad un 23 de diciembre. Y un 23 de diciembre... El niño Jesús del Padre Olazo. Sí. Así es. Y ese día yo estaba jugando basquetbol. Porque al día siguiente era 24, era 24 de diciembre y la familia llega a visitarte y broma. Y, bueno, estábamos jugando basquetbol y broma y de repente me llaman en la puerta como a las 2 de la tarde. Y yo dije, pues 23 de diciembre llamándome en la puerta. ¿Será que me van a trasladar otra vez? Y entonces yo me negaba a salir, le decía, no, yo no voy a salir hoy. No, pero es que el director te está esperando en la dirección. Yo le digo, no, yo no voy a salir. Entonces me vinieron a buscar con la Guardia Nacional al pabellón. Y cuando me llevaron a la dirección, el director me dijo... Dime si una cosa, ¿te llevaron esposado? No, pero imagínate, entró la guardia a buscarlo, a uno. Y de ahí fue donde yo dije, incluso, esto es un traslado. Y cuando me llevaron a la dirección, el director de apellido Lilué me dijo, bueno, te estoy llamando porque llegó tu indulto a la cárcel. Recoge tus cosas muy tranquilamente. Y yo le digo, no, yo no voy a recoger nada. Yo de aquí me voy para mi casa. Y de ahí me hicieron todo el papeleo, broma. Salgo en libertad. Agarro una carrerita de carro ahí en la planta para Caricuao, porque mi familia se había mudado a Caricuao. Y cuando yo pasaba por la autopista, Francisco de Miranda, sabes que se ve el metro cuando tú vas hacia Caricuao. Y yo le preguntaba al chofer que qué era eso. Y el chofer me decía, ese es el metro. ¿De dónde viene usted? Vale, yo vengo de Canadá. Fue lo que le dije. Y entonces tocaste la puerta de tu casa o el timbre o abriste la puerta porque estaba abierta. ¿Con quién te encontraste? ¿Qué pasó? No, bueno, toqué el timbre. Mi familia no sabía nada. Y cuando me vieron, no lo creían. Y bueno, hubo todo un alboroto en el edificio. Empezó a llegar la gente para saludarme. Bueno, todo el día, por lo menos con todos los amigos que había hecho la familia, porque imagínate tú, mi familia, mi mamá
lo que era un miércoles y un domingo, siempre con una bolsa a visitar a Humberto. Y ya todos esos vecinos se enteran. Y cuando yo llegué, bueno, al lado de mi familia, al lado de mi madre. Mira, y una cosa es estar preso en Yare 1 y Yare 2, y otra cosa es regresar ya como director de las cárceles de Yare 1 y Yare 2. Sí. ¿Cómo fue ese regreso? ¿Cómo fue ese primer día? Además, fuiste el primer ex recluso en ocupar esa posición. Sí, eso fue un acuerdo entre un ministro y un gobernador. Un ministro llamado Enrique Meyer y un gobernador llamado Enrique Mendoza. Que ellos veían todo el trabajo que yo venía desarrollando en prisiones en materia de atención al recluso en el área social. Yo transformé, yo hice un programa que se llamó hacia un penitenciarismo moderno para la rehabilitación del recluso. Y eso, por lo menos, agarré las 4 patas de la mesa del sistema penitenciario y transformé todo lo que era el personal. Yo les decía a la gente que sin el personal no se podía tener por lo menos una atención respetuosa a las personas que estaban en prisión. Y que cuando vieran a una persona de esa, ahí, ese personal que yo tenía a mi cargo, me vieran a mí igualito. Y que vieran de que había mucha gente con muchas oportunidades en la vida y que tenían la oportunidad que ustedes le tenían que brindar. Que la persona perdía las oportunidades si ustedes no se la daban y si ustedes no trabajaban honestamente y dignamente en una prisión. Y con Y el eso, apoyo del gobernador de Miranda, Enrique Mendoza, transferiste a los guardias internos a la Fuerza de Seguridad de la Guardia Nacional en el exterior y seleccionaste a un nuevo grupo de guardias para el interior. ¿Cómo fue eso? eso fue, Napoleón, que los primeros 6 meses yo tuve que tragar arena pero con granzón, porque yo llegué con mi nombramiento al penal sin decirle a nadie que yo estaba en la puerta de ese penal, allá de uno. Cuando llegué, la guardia me dice adelante. Cuando llego a la dirección, le digo al director, bueno, aquí estoy para que me entregues. Y cuando llego, bueno, te encuentras un grupo de personas que en vez de ser funcionarios, lo que eran malandros disfrazados de funcionarios. Un personal totalmente sin motivación, de profesores. Y entonces, después que en 15 días yo pude levantar la situación real de Yare en cuanto a población reclusa, en cuanto a infraestructura, en cuanto a material para realizar los trabajos, en cuanto a personal técnico, personal administrativo y personal de régimen y de Guardia Nacional, me reuní con el gobernador y con el ministro. Le dije, mire, la única forma que yo pueda hacer un trabajo aquí es que cambiemos todo el personal. Y la única forma es que por lo menos ustedes me den la oportunidad de entrenar por lo menos en 6 meses un nuevo personal. 40 guardias en 4 meses. Así es. Y mientras yo estaba haciendo ese trabajo adentro, otra gente se estaba formando en la Universidad Católica, para que tú sepas. La Universidad Católica me ayudó en eso, para la formación de ese personal. Y bueno, en 4 meses entró un nuevo personal con uniforme fresco, por lo menos, con conocimiento en áreas de lo que es la atención al recluso, pero también con una uniformidad que no es un uniforme negro que parecen unos policías, sino camisa azul clara, pantalón gris claro, que eso por lo menos los psicólogos dicen que los colores intensos por lo menos crean muchos problemas dentro de las prisiones. Y bueno, nada, por lo menos con ese personal, yo le solicité al ministro
Yo lo único que quiero ahora como segundo paso es que usted saque la Guardia Nacional de aquí. Pero tú eres loco, ¿cómo tú vas a sacar la Guardia? Bueno, saque la Guardia Nacional porque esas son las que meten las armas aquí y la droga. Y bueno, pudimos sacar la Guardia del interior del penal y con este nuevo personal pudimos desarmar a toda la población reclusa. Me gané una distinción, a nivel internacional que me llevaron por lo menos a entrenamiento en cárceles federales en Estados Unidos y con varios directores de Latinoamérica me entregaron una distinción como en el entrenamiento como número 1 en materia de inteligencia y en materia de atención a la persona. Empezaste a hacer que los reclusos cultivaran vegetales tanto para vender como para alimento de ellos. Les diste clase o para que recibieran clases de informática y restauración de muebles para recibir las habilidades laborales y salir de la cárcel ya con algo que hacer con las manos y no dedicarse a buscar el dinero a como diera lugar, entre ellos asaltando si no se conseguía comida para la gente. ¿Ok? O sea que hiciste grandes cosas. Pero hubo cambios. En el país hubo cambios. Estuviste luchando, así te conozco yo desde hace más de 2 décadas luchando por mejorar la situación del preso para que no salgan allí los buenos malos y los malos peores, sino que todos salgan con la posibilidad de tener un futuro por delante. También depende de la personalidad de cada quien. Pero hubo cambios dramáticos en el país. ¿Cómo está la situación de las cárceles en este momento? Tú tienes un informe del 2021. ¿Qué dice ese informe, Humberto? No, ese informe dice que, bueno, este trabajo te hace a que tú por lo menos investigues lo que son los sistemas penitenciarios del mundo. A mí me tocó, Napoleón, por lo menos, mira, yo le doy gracias a Dios todas las cosas que ha hecho por mí, porque yo he visitado cárceles en Canadá, cárceles en Estados Unidos, cárceles en 19 países de Europa. Y lo que buscaba era como traer algunos modelos importantes para mi país y que nunca, por lo menos eso se pudo realizar. Por lo menos yo me gané un premio de derechos humanos en Venezuela por la Embajada de Canadá y lo que pedí fue visitar las cárceles. Y visité las cárceles de máxima, media y mínima seguridad de Canadá. Y traje unos modelos importantísimos para Venezuela y lo que son por lo menos algunos intercambios importantes de manuales. Y cuando tú has visto tantas cárceles y en Latinoamérica, te las conozco desde México hasta la Patagonia, te las conozco, por lo menos conozco sus modelos, conozco sus diseños. ¿Dónde están las mejores? En Latinoamérica, Sí. en Latinoamérica pudiéramos hablar de, por lo menos de algunas cárceles que tienen algunos modelos interesantes, como en República Dominicana, que tienen un modelo importante. Y porque el que impulsó esa transformación, que es un gran amigo mío, que fue rector de la primera universidad de República Dominicana, por lo menos empezó desde cero haciendo manuales y ahorita por lo menos ellos se distinguen por lo menos con un sistema penitenciario por lo menos ejemplar. Yo diría que por lo menos en algunos países por lo menos hay algunos diseños que llaman la atención, pero por lo menos el 75% tienen demasiados problemas, pero por lo menos yo pudiera mencionar, Colombia tiene unos modelos importantes que se pueden por lo menos mirar, incluso de lo que son sus metodologías, por lo menos en el área de salud. Fíjate, en Colombia, por no irme muy lejos, tienen sus grandes problemas de hacinamiento, pero en Colombia el sueldo mínimo de un preso es de casi 890.000 pesos. El sueldo mínimo de un preso. ¿Eso cuánto es? Eso vienen siendo como unos $600 más o menos. Ok, Humberto, pero te costó.
te costó dar ejemplos, no lo hiciste rápidamente. O sea que los presos en el mundo no están en las mejores condiciones como para que salgan de la cárcel en líneas generales y no vuelvan a repetir lo que hicieron. Pero tú fuiste seleccionado para conformar a una recién creada Defensoría del Pueblo y terminaste renunciando a eso porque estaba demasiado politizada. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Bueno, mira, eso fue, yo renuncié creo que fue como el 14 de abril, porque el 11 estábamos todos en la defensoría y el defensor, que de nombre Mundaray, nos reunió a todos y dijeron que había que abandonar la defensoría porque venían a tomarla. Y entonces yo levanté la mano y yo le dije, mire, defensor, con mucho respeto le digo de que yo creo que este es el momento de la Defensoría del Pueblo y que tenemos que estar aquí más bien para atender a las personas. Bueno, si usted se quiere quedar, se queda bajo su responsabilidad. Y yo le dije, bueno, yo me quiero quedar. Y me quedé ese día con todos los sucesos del 11 de abril en mi país, contando muertos y en la morgue, en el Hospital Vargas, en el Hospital Universitario, por toda esa cosa con un grupo de defensores. Y después... Contando muertos, ¿cuántos muertos contaste? Estamos hablando del 11 de abril del 2002. Sí, bueno, muchísimos, Napoleón, porque es que llegaban en ambulancia, y uno lo que hacía era contar muertos y heridos. Y por lo menos tener una lista, por lo menos para tener los nombres de las personas para poder brindar esa información. ¿Pero cuántos muertos? Oye, yo no me acuerdo, te digo sinceramente. Pero no los que oficialmente se conocen solamente. No, bueno, yo creo que los que oficialmente se conocen tienen que estar en esa lista, porque por lo menos están. Claro, pero aparte de eso, ¿tú crees que hay más muertos ese día? Claro, yo creo que sí. Yo creo que ese día fue demasiado desastroso. Ese día fue. Y en septiembre del 2002 fundas el Observatorio Venezolano de Prisiones junto con un equipo y con Ahorros Familiares, una organización dedicada a asistir a las personas privadas de libertad y de documentar los casos de violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles, ¿no? Sí. ¿Qué pasó allí? No, bueno, hicimos una organización desde el 2002. Está registrada el 24 de septiembre, Día de las Mercedes, patrona de los reclusos. Y ya tiene casi 20 años. Se ha desarrollado muy bien. Hemos ganado casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos ganado casos en el único caso que se ganó en Venezuela en el Comité contra la Tortura en Naciones Unidas, lo ganamos nosotros. Tenemos por lo menos, somos usuarios del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de los Derechos Humanos. Por todo eso ha sido amenazado varias veces, ¿no? Es más, bueno, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos te ha concedido medidas cautelares desde el 2009, exigiéndole al régimen venezolano que adopte medidas necesarias para proteger tu vida y tu integridad personal. Y la de mi familia. Y la de mi familia, también esas medidas provisionales están, porque es que cuando tú llevas por lo menos la situación que hay en las cárceles y que hay una complicidad con estas autoridades, con todo, con el pranato, con el tráfico de armas, con el tráfico de drogas, que por lo menos se suceden, y la situación que hay, que en las cárceles la gente se está muriendo de desnutrición y de tuberculosis, es porque simplemente es una responsabilidad por parte de las autoridades y ellos no la pueden evadir. Y cuando tú haces esas críticas tan duras, yo me acuerdo una vez que Lucas Rincón, que era ministro, estaba por lo menos ufanándose de todo el sistema penitenciario que estaba haciendo. Y entonces después yo presenté un video de los presos comiendo gatos en Tocuyita. Bueno, eso trajo como consecuencia que eso no me podían ver en ningún lado. Y por lo menos todos, yo creo que todos, mira, todo ese grupo de personas me tienen a mí, como se dice, en salsa, porque... Bueno, el delincuente de Tarek El Aissami, uno de los personajes más peligrosos de América Latina, te calificó
como Pran? Bueno, porque es como tú sabes, el criterio que utilizan las personas cuando se ven en un espejo ellos mismos y buscan un responsable. Porque resulta que yo había declarado de que el Pranato nació con Tarek El Atsami, porque incluso los propios funcionarios decían que él prefería hablar con los presos que le daba responsabilidades para que tomaran las cárceles. Y bueno, yo lo denuncié, que el primer plan que había era Tarek El Atsami, y después, bueno, me cayó encima con todo su poderío. Pero bueno, yo lo denuncié en todos lados, en todas las instancias internacionales. Y tú tuviste una campaña intensísima de descrédito en contra que hasta Amnistía Internacional tuvo que interceder en el 2016 a favor tuyo, porque, entre otras cosas, peligraba tu vida. Me sacaron incluso las organizaciones me sacaron de Venezuela por cuidar mi integridad, porque estaba demasiado en peligro, porque me seguían demasiado y en cualquier momento me podían desaparecer. Y estos son un grupo de personajes que son de cuidado. Estos son... Pero en el 2019, ¿no?, eres designado comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a la víctima por Juan Guaidó. ¿Por qué no sigues con ellos? Porque yo creo que llega un momento que tú llegas, como se dice, a un nivel donde ya tú te ves que has cumplido todo y has desarrollado todo un programa, que yo me siento muy satisfecho, por lo menos primero por la designación que él me hizo. Estoy muy agradecido. Y segundo, por todo lo que logré hacer en ese tiempo. Mira, logramos hacer un registro único de víctimas, ensamblamos un plan nacional de derechos humanos, levantamos 24 cuadernillos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hicimos informes de los ataques de prensa, ataques de la FAES, ataques de feminicidio, situación penitenciaria, grupos vulnerables, hicimos desarrollamos por lo menos campañas de lo que tiene que ver con documentación e información para por lo menos colaborar con instancias internacionales de la situación real que había en Venezuela a ese momento que yo entré, porque a mí lo que me dieron fue un papel y tuve que articular todo un equipo de trabajo con muchachos, la mayoría egresados de la Universidad Católica Andrés Bello, que habían ganado concursos de intercambios en el sistema interamericano y en el sistema universal de los derechos humanos, y pudimos ensamblar informes para la Corte Penal Internacional, incluso la propia oficina de la alta comisionada, y incluso dejamos un anteproyecto de ley para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Logramos impulsar por lo menos la ratificación del protocolo de San Salvador en el sistema interamericano. Son tantas cosas, pero como comisionado, dime de la cual te sientes más orgulloso. Oye, es que yo creo que por lo menos del Plan Nacional de Derechos Humanos que dejamos un plan para que haya una ruta donde la gente tiene que por lo menos caminar, donde tiene que ir. Y eso se respeta, porque a la Constitución no se respeta. No, yo eso se respetara si por lo menos se tuviera el control. Pero con la situación que hay en nuestro país, en ningún momento lo van a respetar, pero por lo menos ese Plan Nacional de Derechos Humanos se lo mostramos a la Comisión Interamericana, a la Oficina de la Alta Comisionada, se lo presentamos a las organizaciones de derechos humanos de mi país, se lo presentamos incluso al secretario de Derechos Humanos del presidente Macri, y por lo menos todos se quedaban bien asombrados del desarrollo de ese Plan Nacional de Derechos Humanos que presentamos. Te iba a preguntar, se me olvidó la pregunta que te iba a hacer, espérate un instante. Es que la vida tuya es ejemplar y conmovedora realmente.
Te iba a preguntar sobre a esta delincuente, desde mi punto de vista. Iris Valera, como comisionada, ¿qué ha logrado? No, yo creo que esa mujer es lo peor que le ha caído al sistema penitenciario en nuestro país. Mire, Iris Varela, ella fue la única mujer en la constituyente cuando hicieron la constitución del 99, que estaba en la Comisión de Justicia, que estaba Elio Gómez Grillo, y fue la que sacó el artículo 272. Y ese artículo 272 habla de la descentralización, de la privatización, del personal, de los respeto de los derechos humanos, de las granjas penitenciarias, de lo que tiene que ver con las medidas alternativas de cumplimiento de condena, de un ente autónomo con carácter técnico, del personal con credenciales universitarias. Y ese artículo fue aprobado con la mano levantada y aplaudido de pies. Y esta mujer, que fue la que estuvo desde el 2011 hasta hace un año que se fue, como ministra, y no descentralizó nunca una cárcel. Nunca. Por el contrario, esa mujer me persiguió como tú no tienes una idea. Y habló las mayor barbaridades que nunca pudo probarlas. Y que incluso cuando nos veíamos en instancias internacionales, que ella mandaba a sus viceministros, a sus directores, no aguantaban un debate ni en la Corte Interamericana ni en la Comisión Interamericana con nosotros poniendo los argumentos de la verdadera situación que hay por lo menos en mi país y de las persecuciones que hay por lo menos conmigo, ¿no? En particular, no tenían como argumento como por lo menos rechazar lo que nosotros le presentábamos. Ellos presentaban todo un panorama bien bonito y llegábamos nosotros presentándole el infierno que hay en las cárceles de mi país. Y eso era una de las cosas que ponía mal a esta señora y que incluso que nosotros logramos conseguir las medidas provisionales de protección para las cárceles en Venezuela y que ella incluso decía que el responsable que en las cárceles estuviera de esa manera era Humberto Prado. Pero ella hizo algo para mejorar la situación que encontró en las cárceles. Bueno, mire, yo hasta ahorita que estoy hablando con usted, yo te pudiera decir que todavía sigue el pranato, siguen las cárceles tomadas por pranes, siguen las armas dentro de las cárceles, ahora peor, porque si antes los presos se mataban a chuzo, ahora los presos, imagínate, ahorita el 90% de los presos que mueren en prisión mueren por tuberculosis y por desnutrición. Y eso simplemente tiene un nombre y apellido como responsable de esta señora. Y que incluso nosotros la denunciamos en una oportunidad cuando cerraron la cárcel del Marite, que ellos decían que estaban construyendo un penal en Maracaibo, y entonces nosotros mandamos a los coordinadores a ver dónde estaba esa construcción, y cuando fueron a ver dónde estaba esa construcción, lo que se encontraron fue un poco de papeles en el piso, y resulta que había, después que investigamos, una corrupción de más de 45 millones de dólares, que entregaron la plata a ella y en ningún momento se construyó ningún establecimiento penitenciario, por lo menos allá en Maracaibo. Hasta ahorita que estoy hablando con usted. Y que simplemente nosotros fuimos, interpusimos esa denuncia. Una ONG del Zulia, Transparencia Venezuela y nosotros, y por lo menos eso quedó en investigación. Nunca por lo menos llegaron a agarrar a los responsables pues, de ese defalco de 45 millones de dólares. Por último, una pregunta doble. La primera parte. ¿Qué añorabas en la cárcel? ¿Qué era lo que más añorabas? Oye, abrazar a mi madre y darle un beso. Y ahora, que es la segunda parte de la última pregunta, ¿qué añoras ahora que estás en el exilio? Lo que más añoras. Mi país y que Venezuela sea libre.
para que las personas puedan tener futuro. Porque yo creo que ninguna persona le puede estar quitando ni la esperanza ni los sueños a ninguno, sino que todos nosotros somos dueños de nuestros propios sueños y que ninguna persona puede llegar a quitártelo. ¿Qué añoro más? Ver a mi país libre y ver a la gente sonriendo y ver a la gente que pueda llegar a cualquier institución de salud y pueda ser atendido con respeto, puedan llegar los jóvenes a sus clases y puedan ser atendidos con respeto y no que los estén judicializando, y puedan llegar los ancianos a viejos y morir tranquilamente para que sus hijos los entierren. En ese país yo soy. Y eso es lo que yo más añoro. Se dan cuenta porque yo al principio en la presentación les decía lo orgulloso que estoy de poder hablar con él, de que él iba a presentar a un venezolano ejemplar, ¿no? Un venezolano como pocos, que por toda la vida que ha llevado y porque nunca se amilanó, ni siquiera cuando fue injustamente sentenciado a 14 años de prisión, de los cuales estuvo 7 años, lo que logró al salir de prisión, lo que ha hecho por mejorar el nivel de vida de la gente en prisión para que pudieran salir de prisión y tener un oficio, un trabajo, ¿no? Bueno, ahí está. Lo que estudió en la universidad una vez que sale de prisión, abogacía, o sea que no se entregó, que siempre tuvo esperanza. Gracias, Humberto. Humberto Prado, ¿no? Te admiramos. Gracias, Napoleón. Saludo a tu señora esposa.